Existen 24 zonas horarias y 2 círculos polares en nuestro planeta, y más de 1,5 millones de personas en Rusia viven más allá del Círculo del Norte. ¿Qué día y año creen que es aquí en este momento? La respuesta va a sorprenderlos. Hoy es 22 de mayo y son las 2:26 de la mañana en Novi Urengoy, una ciudad al norte de Rusia. Entonces, ¿cómo nos podemos adaptar a estos extraños días? Y también, ¿cómo podríamos ajustar nuestro reloj biológico? Anastasia tiene 29 años y ha sido la directora de una agencia de eventos ya por un par. Pero el planear los eventos de las personas no solo se convirtió en su carrera, sino en su vida, pero también en un problema. Tengo mucho trabajo extra. En ocasiones no duermo nada por un par de días. Como resultado, mi ciclo de sueño dejó de funcionar a un ritmo normal. Con frecuencia llego a casa a altas horas de la noche. No tengo un horario estable. Se me dificulta quedarme dormida, porque constantemente tengo algo en que pensar. Tengo tantas cosas en la mente. Solía leer mucho antes de irme a dormir. Trato de distraerme de alguna manera para no quedarme dormida, pero me di cuenta de que eso es inútil. Ahora me quedo dormida como a las 2 o 3 de la mañana. Una historia muy familiar. 5 horas después, cuando es hora de levantarse, en verdad no puedes levantar la cabeza de la almohada. Te sientes muy cansado por la mañana, no estás listo para levantarte. Es como si estuvieras en un ligero estado de inconsciencia. De repente algo extraño sucede. ¿Alguna vez has sentido que pierdes el tiempo pero no entiendes cómo? Estoy desperdiciando mi tiempo, sin embargo, no estoy haciendo nada sobrenatural. Solo hago cosas comunes como todos los demás. Desayunar, tomar un baño, vestirme e ir al trabajo. Pero me toma 3 o 4 horas. Yo no puedo explicar todo lo que hice en ese tiempo. Como si parpadeara y ya hubiera pasado 1 hora. Parpadeas otra vez y ya pasó otra hora. Parece que no has hecho nada especial, pero has perdido mucho tiempo. La misma situación se repite en el trabajo, fatiga, etc. Y sucede una y otra vez. Fue un día desperdiciado. De acuerdo con las estadísticas, la duración del sueño de una persona moderna ha disminuido en un 20% comparado con el siglo XIX. Más de la mitad de la población de nuestro planeta sufre de privación del sueño crónica, sin que muchos tengan idea de cuáles son sus repercusiones. Sí, los problemas desafortunadamente son graves. Yo solía pesar 47 kilogramos y ahora he subido más de 20 kilos. Definitivamente he tratado miles de maneras de perder peso. Acupuntura, nutriólogos, doctores, psicoanalistas. De hecho, ya había avanzado mucho. Así es como Anastasia ha cambiado externamente en los últimos 2 años y medio. Mucha gente pudiera decir que no hay nada de malo con que ella haya subido un poco de peso, pero no. Si revisamos sus exámenes de sangre, va a quedar muy claro que algo está muy mal. Durante el último año y medio, sus niveles de colesterol y el nivel de colesterol de lipoproteínas de baja densidad aumentaron. Una sustancia que las personas llaman colesterol malo o nocivo, y que es la causa principal de la arteriosclerosis, pero Anastasia aún no tiene 30. Lo que sucede es que yo como lo que quiero y en los últimos años me he acostumbrado a comer comida sana y no comida chatarra. Pero en términos de nutrición, eso ha sido completamente inútil en mi caso. Tendrá razón Anastasia y quizá la privación del sueño común, sin que llegue a ser insomnio, trae este tipo de consecuencias. Ella se dirige a consulta con un somnólogo, un especialista en el tratamiento de desórdenes del sueño. Alto, antes vamos a entender qué sucede con el cuerpo mientras dormimos. Desde 1903 este lugar es la Tierra de los Sueños. Fue aquí, al este de Moscú, donde el principal y por supuesto exclusivo centro médico del país fue fundado. Este es un lugar hermoso. Aquí pueden verse los 50 tonos de verde.
Cuando vienes aquí, inmediatamente entiendes por qué tanta gente quiere vivir en esta región. Pero yo he venido aquí para dormir, porque no es únicamente un lugar con hermosos paisajes, es la tierra del sueño. En 1995 fue aquí donde uno de los primeros y más grandes centros de la medicina del sueño fue abierto y está dirigido por este hombre. Doctor Román, hola. ¿Cómo estás? ¿En verdad usted desea las buenas noches sin importar qué hora del día es? No, porque algunas veces son buenos días y otras son buenas noches. Román Buzunov originalmente iba a ser cardiólogo, pero sucedió que los asuntos del corazón no interesaban tanto a su corazón como la medicina del sueño, y ahora es el principal somnólogo del país. De hecho, una persona duerme un tercio de su vida, y dependiendo de lo bien que duerme, y con nuestra ayuda, será como se vea beneficiado día con día. Bueno, espero que usted me ayude a dormir esta noche. Por supuesto. A lo largo de los años, muchos de los oficiales de alto mando del gobierno han pasado noches aquí. El Dr. Buzunov ha tenido más de 11,000 pacientes durante toda su carrera y aproximadamente 5,000 de ellos han dormido en esta habitación. Dormitorio VIP. Sí. Hemos creado las condiciones más cómodas para dormir. Ya verás la maravillosa cama que tienes. Te servirá para poder dormir. Sí, esta cama usa la mayor parte del espacio en esta habitación. También tiene un colchón de lujo. Pero después de todo, esto no es solo un dormitorio, sino una cámara de diagnóstico. Y toda esta sofisticada tecnología hace que sea así. Este es un sistema polisomnográfico. Aquí existen sensores que transfieren información a una computadora. Nosotros te observaremos dormir y todo lo que hagas lo grabaremos. Hay una cámara y una luz infrarroja cerca para que podamos ver todo lo que haces en la oscuridad mientras duermes. Y también hay un micrófono instalado. Quizá tú ronques un poco y no lo sabemos. No, de ninguna manera, yo no ronco. Quizá hables mientras duermes. Pero para dormir en esta habitación tengo que estar preparada. 18 sensores cardíacos y electromiografía, trabajo muscular y sensores para las funciones del cerebro, encefalografía, y un dispositivo especial que va a registrar el movimiento de mis ojos. El tubo en mi nariz es para monitorear mi respiración. En total esto se llevó 40 minutos y ahora me parezco al exterminador. ¿Se ve bien? Y ahora trataré de dormir con todo este equipo puesto. Estarás bien. Esto es horrible. 40 minutos después, finalmente estoy lista para quedarme dormida. Y 443 minutos después... Buenos días, hay que despertar. Mi sueño se acabó. ¿Son buenos días? ¿Así es como se ven las bellas durmientes cuando se despiertan? Entonces no las despiertes. Pero... magia. Me veo como humana otra vez. Toma asiento. Doctor Román, ¿cuáles fueron los resultados que todos estos tormentos arrojaron al final? Espero haber sido un buen ejemplo. Para empezar, podemos analizar tu sueño. Este es un proceso muy activo. Creemos que cuando una persona se queda dormida, su actividad termina. Pero si lo vemos objetivamente, podemos verlo aquí. Empezaste a dormir, mira, la primera etapa, por así decirlo. Después viene la segunda etapa del sueño. Este sueño delta gradualmente está entrando en el estado del sueño profundo. Durante el sueño delta, el cerebro funciona tranquilamente. La encefalografía ha mostrado ondas delta muy suaves, pero aún así está funcionando. Aunque no está procesando información externa, su atención está dirigida hacia adentro del cuerpo. Esto es similar a una banda de música. Esta ha estado tocando toda la noche y ya han perdido su afinación, y por la noche el cerebro lleva a cabo esta función de afinación y ajuste de los órganos y los sistemas, para que en la mañana nuevamente funcionen sin contratiempos. Si nos fijamos en el cerebro, queda claro que la información principal para nosotros es visual, auditiva, gustativa, olfativa y táctil. Pero si hay cerca de 500,000 receptores táctiles en la piel humana, entonces 1,5 millones de células nerviosas son responsables de la visión. Y como muchas de ellas están ubicadas en las paredes del tracto gastrointestinal, el flujo de la información es comparable a la información visual, pero sorprendentemente no está representada en la superficie de la corteza cerebral. Esto hizo que el fisiólogo Iván Pigarov llevara a cabo una serie
serie de experimentos y resultó que si a un animal vigoroso le presentaba un estímulo visual, la actividad de las neuronas cerebrales en la corteza visual era incluso menor que si su intestino era estimulado por una corriente suave durante el sueño. La misma corteza visual reacciona con más fuerza aunque el animal continúa durmiendo, y él presentó su hipótesis. Durante el sueño, el cerebro repara nuestras fallas internas resolviéndolas en orden descendente, además de producir muchas hormonas. La hormona del crecimiento estimula el crecimiento en los niños y es responsable por la movilización de grasa almacenada y de transformarla en energía y masa muscular en los adultos. Estas hormonas se producen en fases de sueño más profundo. Si el sueño delta es interrumpido por algo, los niños simplemente no crecen bien y los adultos suben de peso. Además, cualquier animal privado de sueño eventualmente puede morir. De hecho, durante el experimento, Alan Reshtaff no notó ningún desorden cerebral. Fueron los órganos internos los que sufrieron más. Sin embargo, nuestro sistema nervioso central reservó algo para sí mismo: el sueño REM. Cuando soñamos, el cerebro está activo. Así que si vemos el metabolismo del cerebro, veremos que se encuentra aún más activo en el sueño REM que durante una caminata común. La memoria a largo plazo está formada. Es un estado del sueño muy peculiar. Es muy similar a limpiar el disco duro de una computadora. Es decir, revisamos la información y decidimos qué se debe guardar y qué puede ser eliminado de nuestro RAM. Al día siguiente tendremos suficiente espacio en nuestra memoria RAM para recibir nueva información. La noche que pasé aquí fue casi perfecta. 5 ciclos completos, pero ¿de dónde vienen estos ciclos? Los ciclos de vida de los terrícolas están intrínsecamente ligados al planeta donde vivimos, y quizá el más importante y sutil mecanismo es el biorritmo circadiano. Este coincide con la rotación del planeta alrededor de su eje, el cambio del día y la noche. Nosotros obtuvimos este reloj de 24 horas por lo menos hace 840,000 millones de días y noches. En esa época, algunos de los primeros habitantes de la Tierra, cianobacteria, se adaptaron a las extremas condiciones del planeta, evitando que su ADN sufriera alguna mutación por los rígidos rayos ultravioleta del sol. Durante el día, tenían la replicación genética y reiniciaban la reparación, corrigiendo su estructura celular. Y por la noche ellas podrían reduplicarse, simultáneamente preparándose para la fotosíntesis de la mañana. De ahí que estas criaturas producieran oxígeno como un producto adicional que terminó siendo necesario para la vida. ¿Qué tal, doctor Alexander? Buenas tardes. Por favor, tome asiento. Pues vine aquí para hablar acerca de mi problema. Tengo privación del sueño. El doctor Alexander Kalinkin tiene un cuarto de siglo de experiencia. Él ha tratado a muchos pacientes con el mismo problema. Empezó a tener problemas para dormir. Subió de peso. ¿Hay algo más? ¿Tiene otro síntoma? Sí, sabe, tengo problemas con la presión arterial. Me hice alérgica a las flores y al polvo del abedul, además de tener el problema de que mis manos y mis piernas se hinchan muy rápidamente. El médico examina cuidadosamente las pruebas y da un veredicto decepcionante. Estas severas anormalidades las vemos en individuos con enfermedades arterioscleróticas de los vasos. Este es un factor que conduce al desarrollo acelerado de la enfermedad coronaria, ataque cardíaco, accidente cerebrovascular. Y enseguida, el experimentado somnólogo confirma que todos estos problemas son causados por el sueño. Es decir, esto llevó al hecho de que el cuerpo en realidad está completamente desorganizado. Su trabajo ha sido fuertemente interrumpido debido a la falta de sincronización de los procesos que ocurren en el cuerpo humano, procesos internos. Por lo tanto, estamos planeando llevar a cabo un estudio llamado polismonográfico. Esto es un estudio objetivo del sueño. También analizaremos el metabolismo del hierro, ya que está directamente relacionado con el estado de sueño y el desarrollo de enfermedades cardiovasculares. Y en el futuro usaremos diferentes tipos de terapia para que le expliquemos cuándo es el momento correcto de llevar a cabo una acción en términos de sueño, cuándo acostarse, cuándo levantarse. Posiblemente vamos a utilizar medicamentos como parte de la terapia. Los problemas con el sueño en los seres humanos en los últimos años, en las últimas décadas, por desgracia han aumentado más y más. Este es el resultado de las excesivas cantidades de influencias externas, fuentes de luz, actividad social, etc. Todos estos factores unidos perturban cada vez más el sueño de una persona, por lo que no nos quedaremos sin trabajo durante los próximos años o quizá en décadas. En apariencia, este es un vivarium común.
Y los ratones que se encuentran en este lugar también se ven muy comunes. Pero esto no es verdad. De hecho, todos los animales aquí han sido genéticamente modificados para que cuenten con el gen HER2, que puede influir en el desarrollo de cáncer de mama. Y en el Instituto de Investigación de Oncología se llevó a cabo un estudio muy interesante. Esta lámpara de luz diurna los ilumina las 24 horas del día, por lo tanto siempre viven de día. En esta sala, las condiciones son en realidad similares, las mismas lámparas fluorescentes, pero solo se encienden por 12 horas al día. Las otras 12, los ratones pasan su tiempo en la oscuridad. Buenas noches. ¿El ciclo normal, la alternancia del día y la noche o la luz del día 24 horas? ¿Qué mostrará este experimento después de 10 meses? Envejecimiento acelerado, dice Vladimir Anisimov. Mira esto, este ratón tiene varios tumores, tiene tumores por todas partes. Sí, es cierto, está cubierto con tumores todo su cuerpo. Se ve viejo, calvo. Míralo, compáralo con los demás. Estos ratones se ven mucho más jóvenes. Mucho más jóvenes. Pero ellos son de la misma edad. Todos ellos tienen 10 meses y podemos ver que todos están enfermos. Tristemente están muy enfermos, ¿o no? Sí. Todos estos ratones podrían tener cáncer, pero aquellos que vivían en el modo de luz normal no se han visto afectados por este problema, y estos resultados se han confirmado en décadas de investigación, en ratones y en humanos, con horarios de trabajo irregulares. Después de todo, el problema es que ahora hasta el 30% de todas las personas trabajan en un turno mixto. Existe evidencia de que las enfermeras que han trabajado durante más de 30 años en turnos mixtos y de guardia son más propensas a desarrollar cáncer de mama en un 40%. Aquí está el mismo estudio, los datos de las enfermeras que han padecido cáncer de mama desde 1989 hasta 2013. Estos resultados están presentados en un mapa de los Estados Unidos de América y ahora lo compararemos con este mapa de luz nocturna. Si los mapas se sobreponen, ellos coincidirán por completo. Pero nuestro planeta literalmente brilla de noche. El número de áreas obscuras, es decir, áreas no contaminadas por luz, se reduce año con año en un 2%. Así que aún aquellos que no trabajan en un turno mixto siguen durmiendo cuando hay luz. Los incidentes de cáncer comenzaron a incrementarse en todo el mundo luego de la invención de la electricidad, porque en el pasado la gente dormía más de noche. Ahora existen las computadoras, las fiestas nocturnas, los aparatos de televisión. La gente se duerme con la televisión encendida. Entonces, una falla del ritmo circadiano provoca el crecimiento del cáncer. ¿Pero qué sucede en la fase más profunda? Miremoslo en los ojos. Además de los bastones y conos conocidos, se descubrió un tercer tipo de fotorreceptor en todos los mamíferos. Estos no son parte de nuestra visión. Su principal tarea es atrapar la luz que se encuentra en la capa exterior de la retina, aunque el párpado esté cerrado, y transmitir esta información acerca de la iluminación a las células ganglionares, y estas, a su vez, envían esta información primero al hipotálamo, el núcleo supraquiasmático, desde allí a lo largo de los nervios de la médula espinal mediante el ganglio cervical. La señal llega a la glándula pineal y si hay luz, inhibe el trabajo de esta glándula endocrina, evitando la producción de melatonina. Resulta que el núcleo supraquiasmático es como nuestro diapasón interno. Si no hay luz, la señal estimula la epífisis, se produce melatonina, pero si hay luz, la señal se bloquea. ¿Pero qué es la hormona de la oscuridad? La melatonina, además del efecto sedante y relajante, se considera el inmunomodulador más potente y un antioxidante. Por la noche, su concentración es 30 veces mayor que en el día. Esta inicia el proceso de quedarse dormido, controlando otras hormonas y reduciendo la presión, temperatura, aumentando los anticuerpos y frenando el envejecimiento. Regula el tracto gástrico y las células cerebrales. Trabaja mientras duermes y termina con los rayos solares, bajo condiciones naturales. Se recolectó sangre de voluntarios en un cuarto oscuro. Se tomaron las muestras de sangre con ciertos intervalos, cuando hubo destellos de luz brillante a corto plazo. Solo duraron un par de minutos, pero la melatonina no se activó esa noche. ¿Aún los destellos de luz son suficientes? Sí. Los científicos siberianos también están preocupados por la influencia de la luz en el cuerpo. Después de todo, aquí es un día perpetuo, no una noche blanca. Estos animales están limpios, cero patógenos, por lo que llevar a cabo este experimento solo será posible después de haberlos desinfectado apropiadamente. Entonces, no podemos entrar ahí. No podemos entrar ahí, pero podemos observar el experimento a través de una ventana.
Detrás del cristal nuevamente hay muchos ratones y mucha luz, pero en este laboratorio el experimento dura únicamente 2 semanas, pero resulta que en esta ocasión eso es suficiente. Bueno, entonces los ratones saben que tienen que colgarse de la reja. Sí. Y los ratones se tienen que colgar. Colgarse por tanto tiempo como puedan. A ninguno le agrada caerse, pero aquellos animales que no han tenido una noche oscura por 2 semanas resisten solo unos minutos. Haber tenido luz 24 horas del día no solo afectó el cuerpo de los ratones, sino que tuvo un impacto negativo en su fisiología. Sin la producción de melatonina, en solo 2 semanas se produjeron cambios patológicos en el hígado, dilatación de los capilares sanguíneos y estasis de la sangre, degeneración de las células hepáticas y aumento de los colectores linfáticos, lo que indica una violación del flujo linfático. Con la ayuda de esta cápsula y un dispositivo especial, un espectrómetro de resonancia magnética o simplemente un girómetro, fue posible determinar que con la violación de los ritmos circadianos durante 14 días, los ratones aumentaron el 5% de su peso corporal, como si yo hubiera aumentado 3 kilogramos, o Anastasia, quien aumentó 20 kilogramos en 1 año y medio. Pero esto es solo una parte. El segundo grupo de ratones recibieron mediante una jeringa una droga que contenía melatonina, la cual es desarrollada aquí mismo en este laboratorio. ¿Hubo alguna diferencia? Sí, y vimos que de hecho, los animales que recibieron la droga que contenía melatonina aumentaron su resistencia y pudieron permanecer por más tiempo sujetos de la reja. En promedio, ellos pudieron sostenerse 3.5 veces más. Mira, el animal no se va a rendir. No solo son más fuertes, sino que también han adelgazado, al parecer por el mejoramiento del drenaje linfático. Las pruebas del hígado lo confirman. La melatonina nos protege, pero ¿qué debería hacer la gente en cuyas vidas hay demasiada luz y muy poca cantidad de esta hormona del sueño? Si trabajan un turno mixto, deben tomar melatonina para sincronizar el ciclo. Hacerlo diario. Cuando lleguen del trabajo, deben tomarla y dormir. ¿Y empezarán a producir melatonina? Sí. ¿Aún en el día? Aún en el día, pero con los ojos cerrados y en un cuarto oscuro. Esto es especialmente cierto en el caso de los residentes de las grandes ciudades y de las personas que viven en el círculo polar, que experimentan el día polar en sí mismos. Los científicos han demostrado que entre más al norte, más tumores. En el Instituto de Investigación Oncológica no solo se reveló una relación directa entre los trastornos del ritmo circadiano y la aparición de tumores malignos. Después de examinar las secciones y la expresión de proteínas en ellos, comprendieron que el cáncer tiene su propio reloj biológico. Decidimos estudiar los genes reloj en las células cancerígenas. El hecho es que la división celular obedece a los ritmos cotidianos. Para las proteínas del gen reloj, hay activadores de transcripción y receptores de transcripción. Este ciclo dura aproximadamente un día, es decir, 24 horas. Hay varios ciclos de retroalimentación adicionales, y gracias a la perseveración de este mecanismo, la célula vive un ritmo diario. La Asamblea Nobel en el Instituto Real decidió hoy otorgar el Premio Nobel para el 2017 en el campo de la fisiología y la medicina a Jeffrey Hall, Michael Rosbach y Michael Young por los descubrimientos en el campo de los mecanismos moleculares de los ritmos circadianos. A principios de octubre del 17, el mundo académico premió el descubrimiento del año 1984. Fue entonces cuando este trío pudo aislar un nuevo gen, el gen periodo, que resultó ser el regulador del ritmo circadiano de las moscas de la fruta. Este es un reloj biológico a nivel microcelular, y no solo en las moscas, también en el hombre, este gen comienza la producción de la proteína PER, que se combina con otra proteína, TIM, otro gen atemporal, y alcanza una concentración máxima durante la noche. Este par regresa al núcleo de la célula y bloquea la actividad del gen periodo. Este ciclo se repite cada 24 horas. Después se descubrieron muchos más genes circadianos que están asociados con este transportador, incluyendo al gen reloj y sus proteínas. Aquí aplicamos un anticuerpo a uno de los activadores de las proteínas del gen reloj. Y vemos que hay más células que sintetizan la proteína en esta muestra. ¿De qué color son? De color café. Esta proteína marrón en los tejidos vecinos no afectados por el cáncer es mucho menor. Significa que el tumor tiene sus propias horas aceleradas. Resulta que la célula vive según su propio tipo de reloj, que es diferente al de los demás tejidos. Sí, probablemente.
Estas células no obedecen ninguna señal reguladora del cuerpo. Este nitrógeno se almacena cuidadosamente para intentar evitar de todas las maneras el despertar de las células HeLa inmortales. El cáncer está esperando despertar. 4 de octubre de 1951, Henrietta Lacks murió de cáncer a los 31 años, pero las células de este tumor resultaron ser inmortales. Después de examinar la muestra, mientras Henrietta aún estaba viva, los médicos se sorprendieron al descubrir que no solo las células se reproducían más rápido que las normales, sino que se dividen sin cesar. No hay apoptosis, que es la muerte celular natural después de 52 divisiones. En una nueva era de investigación, los médicos la llamaron línea inmortal, en honor a Henrietta Lacks. Después, quedó claro que la mayoría de las células cancerígenas tienen las mismas propiedades. Este es el peligro de la enfermedad. Pero las células de Henrietta fueron el modelo principal de todas las investigaciones de laboratorio en todo el mundo. Y hoy, estas células morirán gracias al virus. El adenovirus es una familia de virus que generalmente causan enfermedades respiratorias pulmonares. Aunque en la mayoría de los casos, la infección por adenovirus es generalmente asintomática. Básicamente esto es un resfriado. De hecho, todavía se hicieron observaciones similares a mediados del siglo pasado. Los médicos simplemente observaron el hecho de que si uno de sus pacientes que tiene un tumor maligno sufriera repentinamente algún tipo de enfermedad infecciosa, el tumor podría retroceder significativamente. Tengo virus en esta corbata. Tengo varios de ellos. ¿Qué tipo de virus es ese? Aquí está el virus de la hepatitis B. Escucha, eres una persona muy valiente. Llevas puesto el virus de la hepatitis B en tu propio pecho. Bajo el liderazgo de Sergei Nitesov, los genomas de los virus modernos más peligrosos fueron descifrados. Pero desde hace 6 años no se ocupa de las vacunas contra los virus, sino que hace vacunas con los virus. Bueno, a mediados de los años 90 del siglo pasado, esto comenzó a tratarse de manera muy diferente, ya que resultó que algunas de las circunstancias que acompañan una infección viral facilitan más la reproducción de virus infeccioso en células cancerosas que en células normales. ¿Cuáles son estas circunstancias? ¿Por qué sucede esto? Esto se debe a que las células cancerosas no poseen un número determinado de sistemas, incluidos los sistemas que permiten que las células se destruyan a sí mismas para salvar a todo el cuerpo. Es sorprendente, pero precisamente lo que hace que las células tumorales sean inmortales es lo que las hace indefensas. La proteína P53 es responsable de la capacidad de iniciar la apoptosis de las células normales. Una vez notando el daño en el ADN, esta comienza a repararlo, pero no puede hacerle frente y da la orden de matarlo. Es por esa razón que es llamado el guardián del genoma. Todos los días perdemos 70,000 millones de células de esta manera. En un año, su peso es comparable al peso de una persona. Pero no nos damos cuenta de esto porque obtenemos nuevas. Pero muchos virus han aprendido a evitar este proceso natural y producen proteínas que bloquean la acción del P53 en las células del cuerpo, prolongando así la vida de las células afectadas y usándolas como incubadoras para su reproducción. Los viriones, la mayoría de las células cancerosas, poseen el gen que codifica la P53 protectora dañada. Por eso son inmortales, pero también susceptibles a infecciones. No hay ningún obstáculo en absoluto para la reproducción del virus. Entonces puedes usar un virus que carece de este mecanismo de inhibición de la apoptosis. Si él no tiene este mecanismo, entonces, en consecuencia, el virus ya no puede infectar una célula normal, pero sí infectará a esta célula de cáncer defectuosa. Se multiplica dentro y, consecuentemente, la destruye. Los científicos han superado a los virus. Con la biología molecular y la modificación de los genes, han aprendido cómo desactivar los genes que suprimen la P53 en las células. Es decir, el virus no afectará a una célula saludable. Ahora lo derrotará y el cáncer desarmado tendrá que rendirse. Para un virus es un bocado muy sabroso. Además, las células tumorales a menudo carecen de protección antiviral. Las células tumorales no emiten interferón. Por lo tanto, las células adyacentes a las infectadas están completamente desprotegidas contra la infección viral. Margarita ahora está integrando un agente infeccioso
un adenovirus frío a este cultivo de tumores. Generalmente hablando, ya se ha encontrado que 8 familias de virus contra el cáncer, los oncolíticos, tienen decenas de especies, pero también existen miles de variedades de tumores malignos, por lo que para cada tumor se debe encontrar su propio enfoque y un virus. Sí, estas son las células CELA. Las más famosas ya tienen una monocapa muy densa, y así es como se ven las células en las celdas de control. Es decir, nada fue agregado a estas células. Ok. Ellas se encuentran en su ambiente natural, y ahora veremos cómo se ven las células a las que hemos agregado el virus. Estas células son iguales, tienen 6 días de vida, pero ¿qué les hizo un resfriado común? Aquí ya vemos el característico efecto citopático. Citocélulas patológica. Así que casi no queda nada. Sí, No queda nada. incluso de la monocapa no queda nada. Las células se agrupan en racimos, a los que los virólogos poéticamente llaman uvas. Estos son restos de células, inflamación, y el sistema inmunológico dispondrá de ellas. Y después de que esta primera etapa se lleve a cabo, llegará la segunda. Cuando el cuerpo comienza a desarrollar inmunidad, el virus contra el cáncer se adhiere a estas células marcadas con sus proteínas. Por esta razón, se vuelven más visibles para el sistema inmunológico del organismo huésped, y este comienza a destruir estas células. Es decir, el cuerpo comienza a combatir el cáncer por sí mismo, pero, siempre hay un pero, los virus no son universales. Pero la realidad es que esto ya funciona, y el resultado es sorprendente. Por cierto, aquellas personas que vuelan constantemente están en riesgo de confundir a sus ritmos biológicos cuando cruzan las zonas horarias de la Tierra. Estás arruinando el horario de tu reloj interno. A eso se le llama jet lag. Los asistentes de vuelo, los pilotos y los viajeros ávidos sufren especialmente cuando vuelan del oeste al este. Es precisamente el acortamiento del día al volar hacia adelante en el tiempo el que hace que nuestro cuerpo entre en shock. Esta vez, después de otro viaje de trabajo, experimenté por mí misma los efectos. Konstantin, son solo 4 horas de diferencia entre Moscú y Novosibirsk. Sin embargo, puedo decirte que me siento afectada por el jet lag. No es de extrañar que una diferencia de 4 horas es mucho. Por supuesto, debes adaptarte al horario del lugar y para ello lo mejor que puedes hacer es aprovechar la luz. Tenemos una sala de terapia de luz en la clínica donde solemos normalizar los ritmos. ¿Es esta? Sí. Escucha, bueno, la habitación parece una habitación. En general, nada particularmente interesante, aunque tiene 2 ventanas. Ya lo veremos. Pero cuando encendimos la luz, tuvimos una sobreexposición en la imagen. Nuestro camarógrafo tuvo que ajustar la apertura. 3.000 lux en toda la habitación. Esto es muy brillante. Son 3.000. ¿Hablas en serio cuando dijiste que ibas a tratarme? En cualquier punto de la sala, la iluminación es de 3.000 lux. Desafortunadamente no puedes bajar la apertura en los ojos. Son 36 lámparas LED las que te deslumbran a la vez. Esta es la habitación más luminosa de Rusia. Konstantin Danilevko dice que esta luz es útil para nuestros biorritmos. La luz es solo esa pieza con la que se ajusta nuestro reloj interno. Para adaptarte al horario de aquí, debes estar en esta luz por la mañana, para lograr cambiar así el reloj biológico a un tiempo más temprano. No van a creerlo, pero en esta sala se trata el insomnio, la falta de sueño e incluso la depresión. También se investigan los efectos de un espectro diferente de luz en el cuerpo. Escucha, bueno, sí, se vuelve más suave, Sí. de alguna manera, más rosado, mejor Más que la suave. luz blanca. Los datos preliminares dicen que después de todo, el naranja protege contra el azul, y el azul es importante para nuestro reloj biológico. La diferencia entre la influencia de diferentes tipos de luz es uno de los intereses principales del cronobiólogo, el Dr. Danilenko. Y ahora yo participaré en su investigación. Voy a pasar 1 hora en esta silla, pero primero tengo una goma de mascar especial y una taza medidora. Escucha, me siento como una serpiente en una farmacia. ¿Vas a extraer el veneno de mi boca? No te apresures o se formará espuma. Eres difícil de complacer. El nivel de melatonina se podrá determinar después, en mi saliva. Bueno, ahora vamos a encender la luz. Me convertí en un ratón experimental. Bueno, en un actor de teatro kabuki. Bueno, tengo que salir, regresaré en 40 minutos. Está bien, Konstantin.
De hecho, pasar tiempo así es insoportable. La luz blanca lastima los ojos y ni siquiera puedo dormir, aunque ya sea medianoche. Por lo tanto, cuando Constantin regrese, me sentiré muy complacida de compartir la saliva lo antes posible para que esta lámpara por fin se apague. Pero ellos no van a dejarme ir tan fácilmente. Cuando vengas a vernos mañana, usaremos la luz roja. Haremos lo mismo y compararemos los resultados. La brillantez será la misma. ¿Solo la longitud de onda será diferente? Así es. Les diré de inmediato que la luz roja, a pesar del hecho de que son los mismos 100 lux, es mucho más agradable para los ojos y por eso empecé a sentir un poco de sueño. Pero esta es mi evaluación subjetiva. ¿Qué muestra el nivel objetivo de la melatonina? Si tomamos el nivel inicial de las 24 horas como el 100% de melatonina, fue alto. Después de 40 minutos, como lo medimos en este caso, ocurrió una disminución de aproximadamente el 30%. Solo de la luz blanca. Sí, no tan brillante. Y si se compara con la luz roja, verás que la secreción de melatonina se conserva igual. Las distintas longitudes de onda afectan de manera diferente y varían solo en un 35%. Por ejemplo, la luz blanca está en el rango del azul y es mejor evitarla por la noche. Entonces, un consejo para nuestros espectadores. Si no puedes evitar la luz antes de irte a dormir, por lo menos evita que sea luz blanca, ¿cierto? La luz roja es mucho mejor. La luz nocturna debe ser roja. Es mejor con focos rojos. Inmediatamente en Novosibirsk, el dispositivo del crepúsculo y el amanecer artificial ha sido probado en este laboratorio. Se trata de un reloj despertador y una lámpara de mesa que va brillando gradualmente de la misma manera que lo hace en la naturaleza. Esto redujo el tiempo para quedarse dormido en 15 minutos en promedio y hace que el sueño sea más profundo. Además, hace que el proceso de despertar sea más sencillo y no altere el reloj interno como un fuerte rayo de luz. Un truco más, no cambies la hora de ir a dormir y de despertarte. Durante la semana nos despertamos a las 6 de la mañana porque de alguna manera tenemos que ir a trabajar y afrontar el tráfico. Pero los fines de semana podemos dormir sin problema hasta las 12 del día. ¿Pero qué estamos haciendo mal? Sufrimos un cambio en nuestro reloj biológico de 6 horas el fin de semana, pero el lunes tenemos que despertar nuevamente a las 6 de la mañana y la diferencia de 6 horas es como cuando vuelas de Chicago a Londres. Si deseas dormir más el fin de semana, no lo hagas por más de 2 horas. El cuerpo puede ajustar su ritmo y funcionar normalmente. Si son más de 2 horas, aparecen los síntomas del jet lag. Considera el consejo, pero ¿qué pasa si apagas la luz por completo? ¿Qué sucede donde no hay sol? ¿Qué pasa con nuestros biorritmos? Ahora lo sabremos. Dicen que el tiempo transcurre diferente bajo tierra. Y nosotros vamos en camino a una caverna. Esto nunca lo he hecho. Y no me agrada la idea. No sé si pueda soportarlo. Muchos moscovitas ni siquiera lo saben. ¡Qué angosto es esto! ¡Mamá! En una cercana región de Moscú hay una enorme red de cuevas, la quinta más grande del país. No puedo entrar con mi mochila. Aquí hay solo como 15 centímetros de altura. Para los espeleólogos, esta entrada no es complicada, comparándola con otros lugares donde han estado. Pero yo empiezo a sentir un poco de claustrofobia en este lugar. ¿Cómo están? ¿Qué tal? Solo he estado filmando esto por 1 minuto y es así como me veo. Está bien, sí. Eso es normal. Eso sucede todo el tiempo. Es normal. Las cavernas son oscuras, húmedas y frías, pero es bueno estar aquí. No te alejes mucho. 5 metros máximo. Estos picos nevados son la meseta arábica de Abjasia. Aquí, bajo una gruesa capa de nieve, se encuentra la entrada de la cueva, y esta entrada es un pozo de 32 metros, descubierta en 1968 y más tarde nombrada en honor al difunto espeleólogo Alexander Virovkin. En el 2016 esta cueva se consideraba poco profunda. Vamos al siguiente campamento. Pasaremos la noche ahí. Y por la mañana continuaremos nuestra investigación. Pero los espeleólogos de Perovsky fueron más y más profundo, rompiendo los escombros varias veces al año. Encontraron nuevas formas y nuevos pozos. Sí, un enorme pozo. Cataratas subterráneas, grietas gigantes, pasajes estrechos y paredes empinadas.
y superaron todo esto literalmente viviendo bajo tierra. El resultado de este trabajo es una caverna de 12 kilómetros sin precedentes, 2.204 metros de profundidad. Literalmente, la cueva de Birovkin se convirtió en la cueva más profunda que se estudia en todo el mundo. ¿Cuál es la diferencia con una caverna común? Esta es una cantera. La piedra fue minada aquí, es decir, no es una cueva natural, fue creada por el hombre. Es seguro y ¿Las no condiciones son cuerdas. diferentes? Así es. Aquí no corre el agua. Exactamente, y relativamente seguro. Está bien aquí. Creo que aquí vamos a descansar. ¿En serio? ¿Entonces no tienes que salir a la superficie? Sí, todo depende del propósito y de los objetivos. Podemos pasar una semana o 2 o un mes. Es muy difícil para mí comprender, pero para el espeleólogo, Iván, no vayas tan rápido. ellos al parecer se sienten como en casa en estos oscuros corredores. Iván Kamenev y Alexander Novikov no solo recorren la cantera, sino que desmantelan escombros y descubren nuevas formas. Ahora esta cantera subterránea del siglo XIX ya mide 5 kilómetros. Y aquí está el soporte para las bóvedas. Finalmente te sientes a salvo. Virtualmente. La profundidad aquí no es tanta, es solo de 20 metros como máximo, pero la oscuridad y este tipo de silencio envolvente son inusuales para personas que viven en la superficie. Pero aparentemente estos cavadores están acostumbrados a vivir en estas condiciones. Aquí viene el agua. Sí. De hecho, aquí es donde obtenemos el agua para preparar un poco de té. Sí, está goteando justo en la botella. Se usa para recolectar agua. Y cuando llegamos a la cocina y al comedor, empiezo a entender lo bueno de este diferente hábitat. Finalmente puedo estirar el cuello, por fin. Toma Me asiento. agrada este lugar. Es una habitación completa y hasta tiene chimenea. Es impactante. No puedes tener mucho fuego aquí, pero mi compañero usa anillos de gas y agua subterránea para preparar café de verdad. Y no está nada mal. He desarrollado el gusto por este café. El silencio es absoluto, la oscuridad también. Es muy cómodo. Y el dormir solo se lleva unas cuantas horas. No podrías descansar de la misma manera en Moscú ni durmiendo 10 o 12 horas. Pero por otro lado, los residentes de la mazmorra admiten que al encontrarse en esta oscuridad inusual, sin importar lo que la persona haga, comenzará a perder la noción del tiempo. Con toda esta calma y sin reloj, se pueden perder algunos días sin ningún problema. Si estás solo, puedes perder la noción del tiempo casi de inmediato. En 1962, el espeleólogo francés Michael Cifra pasó solo 2 meses a una profundidad de 130 metros. Su experimento sobre un cambio subjetivo de biorritmos fue llamado fuera de tiempo, y una vez que regresó a la superficie, resultó que él había contado solo 25 días de los 58, pero a pesar del agudo deterioro de la salud, según sus registros, incluso sin el sol, sus horas internas, el sueño y la vigilia siguieron igual. Su día no dejó de ser de 24 horas. Ahora Andrei Yakushkin se dedica a asistir a atletas olímpicos, pero en 2007, como trabajo final, decidió repetir el experimento Cifra. Y durante 5 días se convirtió no solo en fisiólogo, sino también en espeleólogo en esta misma cantera. Pero esta es una inmersión completa, aquí no puedes imaginar nada más natural. Sí, es un experimento natural y las condiciones son naturales. Él llevó a cabo este experimento en estas condiciones naturales antinaturales con un equipo de espeleólogos profesionales, y estas fotografías son no tanto como una tarjeta de recuerdo, sino parte del trabajo. Simplemente tomamos una cámara, apagamos la fecha y hora de la pantalla y después tomamos fotografías con regularidad. A nuestro regreso, vimos las fotografías y la fecha en los ajustes de la cámara. Tomamos fotografías al despertar y al dormir. Como resultado, el segundo día, que fue el más largo, nos fuimos a dormir a las 5:40, aproximadamente. ¿De la mañana? Sí, y nos despertamos a las 15:40. Durmieron mucho, de hecho, casi todo el día. Sí. Aquí está. Esta es la fecha en la gráfica. El segundo día se alargó a casi 27 horas, pero según podemos verlo en la gráfica, después todo volvió a la normalidad, ¿o no?
La temperatura del cuerpo, que se medía constantemente con sensores termocrónicos, no estaba sincronizada, como si estuviera desfasada con el ritmo habitual de la superficie. La respiración y el pulso se hicieron menos frecuentes, pero la intensidad de la audición aumentó, para algunas personas 3 veces. Pero el reloj interno se ajustó rápidamente a esta caverna, como en el experimento de Cifra. ¿Pero qué causa todo esto? El fisiólogo trató de entender este mecanismo con la ayuda de la temperatura, usando no un sensor local, sino una imagen térmica, y él sabía lo que estaba buscando. Bueno, queríamos ver cómo cambia la temperatura de la superficie de la piel alrededor de la ubicación de la grasa marrón. En el episodio Clima Devastador ya les mostramos algunas investigaciones hechas por estudios de fisiólogos rusos, incluido Andrei Yakushkin, en busca de la grasa parda. En ese entonces, 2 chicas de diferentes nacionalidades y yo, de tipos de cuerpo diferentes, tuvimos que enfriarnos en la calle en el mes de noviembre. Resultó que yo tenía una misteriosa sustancia en mayor cantidad que el resto de las chicas. Es la grasa parda la que no te permite sentir frío por un periodo de tiempo relativamente grande, calentarte rápidamente, pero eso no es lo único que hace. Pero según los datos experimentales, por ejemplo, en la noche, la actividad de la grasa parda es más alta que durante el día. ¿Por la noche quiere decir el tiempo subjetivo de tu reloj biológico o el de la Tierra? Quiero decir el tiempo de la Tierra. Por decirlo de alguna manera, es un tipo de cronógrafo que está dentro de nosotros y este de alguna manera entiende cuando es de noche, a diferencia de ti, que no lo has entendido, ¿verdad? Sí. Pero en 1972, el incansable Cifra realizó otro experimento. Se encarceló en la oscuridad de la cueva, pero no por 2 meses, sino durante 205 días. Y al final del segundo mes, su día se alargó hasta 28 horas, después a 36, para convertirse en unos meses más en días de 48 horas. Su biorritmo se reconfiguró, pero incluso Cifra no pudo establecer de manera definitiva qué fue lo que exactamente cambió su reloj interno durante el tiempo que estuvo ahí. Aparentemente, los biorritmos son una serie de procesos muy complejos desde los genes y moléculas hasta las mitocondrias de grasa parda. La función de los órganos internos y la complicada reacción del sistema neural central, basado parcialmente en los receptores no visionarios de los ojos. Todas estas partes deben funcionar apropiadamente. Dormir y desvelarse parecen algo muy sencillo, pero de hecho, estos son 2 mecanismos muy complicados que aún tenemos que descubrir. Pero el funcionamiento apropiado de este mecanismo, sin duda, es el fundamento de toda nuestra vida.